Regresamos, amable auditorio, a este su programa Foro Potosino. Jorge Chazal, hay situaciones específicas cuando el Estado tiene especial interés en esclarecer algún asunto donde se relajan demasiado, diría yo, las garantías individuales. Viene a colación este tema por el caso que está el día de hoy saliendo a medios, donde el general Tomás Ángeles Daguajar, el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, pues ahora resulta de que son inocentes. Ahora resulta que este testigo protegido llamado Jennifer, pues no solamente los relacionó a ellos, sino a 30 y tantas, 36, 38, me corrige, estoy mal, personas que gracias a este testigo hoy están detenidas. Afortunadamente, pues dice la autoridad que son inocentes, que el dicho de Jennifer es un dicho que no tiene sustento legal. ¿Por qué ese relajamiento de las garantías individuales? ¿Por qué el cateo? ¿Por qué el arraigo? Si incluso hay tratados internacionales que se contraponen, que se oponen al mismo. Bueno, creo que el tema del atentado en Boston nos da el marco referencial perfecto para esto. Ernesto hizo referencia a la guerrilla colombiana y pudiera haber otros casos. Hay un marco jurídico internacional en relación al derecho de guerra, que es la Convención de Ginebra, donde hay protocolos específicos sobre temáticas, y hay un protocolo que tiene que ver sobre conflictos internos. La diferencia de trato que tú puedes hacerle a un grupo de personas, si lo calificas como terrorista o lo reconoces como grupo beligerante, es distinto. Al reconocerlo como grupo beligerante, al reconocerlo como guerra interna, conflicto armado interno, tienes que aplicar reglas de derecho internacional. Cuando lo calificas de terrorista, lo tratas como delincuente. Entonces, esto ha permitido, precisamente, esta calificación es lo que lleva a que se relajen las libertades fundamentales del ser humano en aras de resultados en un sistema de justicia penal que gente como Muñoz Conde, español, y algunos otros han llamado el derecho penal del enemigo. ¿En qué consiste? En que ahora ya no hay un derecho penal en una sociedad, hay dos. Uno es el derecho penal ordinario, donde castigan a los asesinos, a los violadores, a los defraudadores, a los ladrones. Otro es el que castiga a los enemigos del Estado. Y a los enemigos del Estado, entonces, les restringimos sus libertades, les restringimos sus derechos, establecemos el arraigo, establecemos los cateos, establecemos los testigos protegidos, y son todo este régimen que tiene que ver con delincuencia organizada, lo que normalmente cae dentro de este concepto que los españoles han llamado el derecho penal del enemigo. ¿Qué hacemos? Establecemos reglas que nos faciliten, como Estado, la investigación, aún en contra de los derechos fundamentales, en contra de lo que establezcan los tratados internacionales, porque les estamos dando una calificación. Si así como si calificamos de terroristas, entonces nos libramos de aplicar el segundo protocolo de la Convención de Viena, porque entonces no son grupo beligerante, sino que son delincuentes. Lo mismo sucede con el caso de estos delitos de gran alarma o alto impacto social, en donde el Estado lo que hace es, para poder dar resultados, en lugar de mejorar la investigación, me facilito los requisitos para entonces poder cumplir con la estadística y presentar a los ojos del público un mejor resultado. Es decir, testigo protegido presenta declaración y meten a la cárcel a 38 personas con el solo testimonio que ya dijo el juez, no está corroborado de ninguna manera, ni está acompañado de ningún otro elemento de prueba. Es inadmisible pensar que el día de hoy podamos tener gente que esté siendo procesada por el dicho de una sola persona, que además es un testigo protegido. Una investigación, mientras tanto, ¿no? Una investigación por lo pronto, para salir del paso, por voltear hacia otro lado los reflectores y decir se está investigando, pero realmente de fondo esas violaciones a las garantías individuales no nos lleva a ninguna parte. El testigo protegido deja en total estado de indefensión al detenido, al imputado, ¿no es así, licenciado Lorenzo Sánchez Andrade? Sí, yo considero que a finales de la fratricida lucha de Calderón contra la guerra, al implementar su guerra contra el narcotráfico, pues cometió una serie de salvajadas de carácter jurídico, entre ellas el hecho de que su propia gente no estaba ni a resguardo, porque estamos hablando de gente que formaba parte importante, ocupaba cargos cupulares dentro del gobierno de Felipe Calderón. Entonces esto significaba que cualquier persona, yo lo veo como un acto de canibalismo,
el hecho de que hubiera una imputación directa y flagrante, que sin tomar en consideración la honorabilidad y la verosimilitud de que pudiera tener el testigo, lo daban como un hecho cierto y acababan con la carrera de muchas personas que estuvieron pues apoyando dentro de la administración pública a Felipe Calderón. Entonces yo siento que esto fue un acto que no fue reflexionado en su momento, que con aras de buscar una justicia pronta y expedita, pues atropellaron la dignidad y honorabilidad de algunas personas que ahora un juez les reconoce. A Noé, 4 años detenido. ¿Quién le va a resarcir esos 4 años que estuvo detenido? 4 años que además debemos de considerar que como funcionario público, pues aunque estaba en la cárcel, pues tenía que estar segregado, porque su vida corre peligro. Lo mismo ocurría con los generales, Tomás Ángeles, y con los otros 2 generales que fueron detenidos conjuntamente. ¿El Estado va a resarcir? ¿Habrá elementos, podemos decir, económicamente, pues a lo mejor el Estado los puede resarcir? Y todo este periodo que sufrieron sus familias, su preparación, su ética como militares, pues quedó en entredicho. Entonces, finalmente, esto es un daño terrible, y terrible por el abuso de esta figura del famoso testigo protegido. Ya no vamos a hablar más de las barbaridades cuando hablamos de los arraigos, porque en aras de buscar la acción persecutoria por parte del Ministerio Público, pues me voy a valer de cualquier testigo, y mientras lo voy a tener detenido. Claro, y mientras tanto pones en riesgo tu libertad, tu patrimonio, porque tienes que contratar abogados y sobre todo hasta tu propia vida, ¿no? Porque te van a internar mientras tanto con gente que sabe que en un momento dado tú le integraste alguna averiguación en su contra, concretamente el subprocurador, de los propios generales y 30 y tantas personas más que están en ese mismo supuesto, por un testigo protegido que es hombre, sin embargo se le conoce con el alias de Jennifer. ¿Qué pasará, Ernesto Sánchez Aguilar, después de este experimento que hace nuestro Estado con los testigos protegidos? ¿Deben desaparecer? ¿Se debe de fortalecer esta figura? ¿Hacia dónde debe caminar la Administración de Justicia con estas estrategias fallidas para investigar, para demostrar la responsabilidad de una persona? Te voy a contestar eso, pero antes, como no terminé la respuesta que tú habías planteado, la voy a terminar. Sí nos va a afectar a nosotros el caso de esas explosiones en Boston. ¿Por qué? Porque van a decir de que hay que restringir esas libertades ya no solo en Estados Unidos, no, aquí también hay que endurecer. Y si es posible hasta mandarnos más espías, aquí ya tienen más de 600 en la embajada norteamericana. O de plano ya mandar aquí marines para resguardar los puntos estratégicos, sobre todo por el pleito con Norcorea, en fin. En resumen, por supuesto que nos va a afectar. Sobre todo si llegan a inventar de que el causante o los causantes fueron unos iraníes o unos musulmanes que se colaron a México y de México se fueron a Estados Unidos. Esto no es descabellado, porque ya hace unos meses o un año se habló de esa especie, de que se habían colado unos musulmanes aquí, pero que los detuvieron, en fin. Pero bueno, incluso en su momento el hijo de Muammar Gaddafi se iba a refugiar en México, ¿no? Peor tantito, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahora, con eso ya dejo aclarado de que sí nos va a afectar, por supuesto. El solo hecho que haya eso nos va a afectar. Bueno, vamos a los testigos protegidos. Por supuesto que se debe quitar esa figura. Es una figura absurda, improcedente, por muchos motivos. Primero, porque propicia el crimen y el delito. La propia figura lo propicia. ¿Por qué? Porque alienta al criminal a cometer delitos a sabiendas que puede convertirse en un testigo protegido. Y además es una figura impuesta desde los Estados Unidos. El arraigo es otra figura también, ya aquí se mencionó, que no debe existir. ¿A título de qué? Es una barbaridad. Perdón, adelante. Pues bueno, lamentablemente, amigos del auditorio, se nos terminó el tiempo. Es un tema sin duda muy importante. Yo creo que hoy en día
el tema de la administración, de la procuración de justicia, de la misma seguridad pública, debe de ocupar las agendas pues de nuestras autoridades, pero siempre guardando el debido proceso, siempre dentro de un marco de respeto a las garantías y derechos humanos de todo gobernado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Muchas gracias a usted que nos sigue. Buenas noches. Buenas noches.